De ti viene la advertencia, la enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdanos a despertar en nuestro corazón, en nuestros sentimientos hacia ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a despertar a la verdad, a la realidad. Ayúdanos a que sean ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Te lo pido, papito lindo, este domingo precioso que nos permites tener una vez más. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, te lo suplico, papito lindo. Aquellos que vengan en camino, tráelos con bien, sin dificultad. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Fuerte esas palmas al Señor, son para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, todos. Vamos a buscar, todos los que están en privilegio, nuestros lugares para ponerle atención a la palabra. Quiero darle a usted la bienvenida esta mañana por estar dispuesto a venir a recibir la palabra desde temprano. Dios los bendiga, Dios recompense su esfuerzo. Aunque yo creo que este es un tiempo de respuesta de parte nuestra al Señor, porque ha sido mucho lo que Él ha hecho con nosotros, ha sido mucha su misericordia, ¿verdad? Cuánto más no quisiéramos ver ya todo el pueblo reunido a esta hora, pero pues Dios bendiga a los madrugadores, aunque no es madrugada, ¿verdad? Pero Dios los bendiga a ustedes también. Bueno, quiero, hermanos amados, iniciar este día un tema que he querido venirlo conversando con usted entre las cosas que pues el Señor me ha estado hablando, y aparte de las que he estado escuchando de nuestra cobertura apostólica. Realmente le decía a un hermano, se hacen insuficientes nuestras reuniones. Y a eso añadido pues el privilegio pues hermoso que el Señor me concede de poder visitar diferentes iglesias de la cobertura, es decir, recibir invitaciones o delegaciones. Entonces se hace muy insuficiente, hermano. El viernes no pude estar con ustedes, el fin de semana pasado tampoco, ¿verdad? No estuve, gracias a Dios. La otra invitación que tengo esta semana es jueves. Entonces, tenemos mucho que hablar, y le decía, repito, a un hermano, se hace insuficiente que el corazón de un pastor, pues en este tiempo, o de mi corazón, o más bien mi corazón como su pastor, se estremece y se inquieta mucho, y quiero poder ver su rostro, hermanos, en estas reuniones. De verdad, hagamos ese esfuerzo hermoso para poder buscar al Señor. Ya definitivamente estamos en las últimas de cambio. Ya no, hermano, ya no hay más que esperar. Ya no espere más señales. Quienes no las perciban pues tienen un grave problema. Quienes no le estén creyendo a uno tienen otro terrible problema. Y yo pienso que aquel que no lo cree probablemente lo va a creer cuando se dé cuenta que el arrebatamiento ya sucedió, pero ahí ya va a ser muy tarde. Les decía el día miércoles que me preocupa la falta de percepción espiritual que puede haber en el pueblo de Dios alrededor de todo el mundo. Necesitamos tener más percepción, más discernimiento. Yo utilizo la palabra percepción. La que más se usa es discernimiento, pero yo utilizo esa palabra porque usted sabe, estuvimos hablando mucho acerca de la percepción que el pueblo de Dios debe de tener. Ya más o menos le platiqué en la palabra eido. Es una palabra que significa ver, pero también significa percibir. Y entonces dice, para que viendo no vean, dice algún versículo que ya le leí en su momento, donde la primera palabra donde dice viendo viene de blepo. Eso solo significa ver,
físicamente. Y cuando dice no vean, es eido, que significa percibir. Entonces, mucha gente ve con sus ojos físicos, pero no perciben. Y entonces esa es la preocupación que hay ministerial y pastoral, bueno, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en los 5 ministerios que Dios ha dejado. Existe esta preocupación al ver a mucho del pueblo de Dios demasiado indiferente a las realidades que estamos viviendo, hermanos. Demasiado. Hay muchas cosas que lo marcan. Quizá a los que están tan alejados de esta realidad, hasta mal les estamos cayendo o les vamos a caer por nuestra insistencia. Pero yo sí creo, mi hermano amado, que el pueblo está demasiado dormido y demasiado ocupado, muchos del pueblo de Dios. Pues yo tengo mi confianza que ese no sea su caso, aunque contados con los dedos de una mano quizás habrán algunos dentro de los nuestros que no se aperciben. Pero yo le pido, no baje la guardia, mi hermano. Por favor, acabamos de tener una fiesta de reinicio muy hermosa, muy hermosa. Y no quiero sentir que pasando la fiesta, pues ya algunos consideren que ya llenaron la cuota del año y ya no los vamos a seguir viendo, ¿verdad? No, véngase, hermano, haga su esfuerzo y busque al Señor, porque de verdad la venida del Señor está demasiado pronta, ¿verdad? Le voy a suplicar su comprensión por mi garganta, que sí está bastante dañada, pero ha sido por el trabajo que he tenido. No he dejado predicar casi todos los días, y es bien difícil no alzar la voz, ¿verdad? Sobre todo cuando uno no está en su casa. A veces el sonido es muy distinto y por eso yo les pido que me comprendan los de sonido de acá, porque a ustedes les puedo exigir un poco más si estoy en casa, para no forzarla yo, ¿verdad? Porque he ido a algunos lugares donde tuve que alzar mucho la voz por causa del sonido. Bueno, amén, hermano. Si no me voy a alzar mucho la voz, no va a creer que no, porque no estoy emocionado, o porque estoy enojado. No, de ninguna manera. Está bastante afectada mi garganta y le pido sus oraciones, ¿verdad? Quiero platicarle a raíz de este versículo que tenemos que explicar, y de antemano vea usted por favor que resalté con letra roja 3 palabras. 3 palabras que vamos a, por así decir, conjugar. Hoy vamos a utilizar estas palabras para analizarlas en su relación que tienen. Primera Juan 2:17, en esta versión escogí más que todo porque esta sí traduce concupiscencia, las otras traduce pasión, pero es la única diferencia que usted va a encontrar con las otras versiones. Esta versión, que es la Biblia Bover Cantera, dice: y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora, y según oísteis que el anticristo viene, ahora pues han aparecido muchos anticristos, de donde conocemos que es la última hora. Yo estaba analizando esto, y si lo comparamos con otro texto que dentro de un momento le voy a leer también, este otro versículo habla no solo del anticristo, sino del espíritu del anticristo. Ese se puede entender porque la Biblia deja ver que el anticristo viene, pero ya está en el mundo. Ese es el otro que vamos a leer después, pero porque tenemos que analizar otras cosas en él. Pero por lo menos ahorita le menciono, siempre aquí en Primera de Juan, que es importante entender esta faceta que ya está por acabar. Ahorita el anticristo manifiesto no está, pero hay un espíritu del anticristo manifiesto desde hace ya mucho tiempo. Además, Juan escribió eso hace 2000 años, entonces seguramente el espíritu del anticristo ya estaba para cuando Juan escribió eso. Amén. Y pero no el anticristo manifiesto en carne. Hay una
parucía del anticristo, es una manifestación de él ya propiamente, que va a haber, que esperamos que si algo vamos a ver de él, sea solo que se presente al mundo y nos vayamos de inmediato, ¿verdad? Pero si no lo vemos, mejor, o lo vemos desde arriba primero, Dios, ¿verdad que sí? Y entonces, hermano, el espíritu del anticristo genera una anticipación de la operación del anticristo. Fíjese eso que le estoy diciendo, va a generar una anticipación de operaciones, de actividades. Entre ellas va a haber una aparición de muchos anticristos. Usted puede ver que ya hay 3 términos relacionados con el anticristo: el anticristo, el espíritu del anticristo y los anticristos. Fíjese usted, aquí dice muchos anticristos, o sea, ni siquiera son el verdadero anticristo o los verdaderos anticristos. Quiere decir que hay falsos anticristos. Esos pobres sí que están bien lavados, ¿verdad? Porque son falsos de un personaje diabólico. Y entonces hay muchos anticristos. En la historia podríamos decir que han habido algunos. Entre ellos, considero que Hitler tuvo que haber sido alguno de ellos. Y hay otros con perfil más bajo, que han buscado tener el dominio del mundo. Con un perfil más bajo en la historia moderna, en la historia que usted y yo ya conocemos, no en los libros de historia, sino en las noticias. Por ejemplo, Osama Bin Laden, también ese que ya está muerto, pues, pero ese considero que también pudo haber tenido un perfil. Pero yo le quisiera mostrar a otro que ahorita está muy cardíaco y lo que se dice de él, no pretendo decir que ese es el anticristo. Yo considero que este del que le voy a hablar ahorita es uno del grupo de de los muchos anticristos, porque no es el verdadero, no puede ser él, porque para mí el anticristo se va a presentar primero como bonachón, ¿verdad? Se va a presentar como alguien que va a traer paz y solución al mundo y la gente lo va a ver en agrado. Pero el que le menciono, ya se está presentando en la segunda faceta del anticristo propiamente dicho, que se va a quitar la careta y va a empezar a asesinar a todos los que no crean en él y en su posición, porque dice que se va a oponer a todo lo que se llama Dios. Todo lo que se llama Dios. O sea, incluso se va a oponer a Alá, se va a oponer incluso a Buda, se va a oponer a todo lo que se llame Dios, aunque sea con D pequeña, ¿verdad? Y por supuesto al Señor Dios y verdadero, pero no va a durar mucho, ¿verdad? Entonces hay algunos anticristos que se han manifestado, pero estos no se presentaron como el que le voy a hablar en un momento con esa imagen bonachona, sino de una vez entró a arrasar. Y estoy hablando del líder que existe ahorita, de un grupo llamado ISIS, que por sus siglas se refiere al Estado Islámico de Levante, pero en arameo, en árabe y por sus siglas en inglés creo que es ISIS. Creo que en castellano sería ISIL, me parece que es la traducción correcta, o más bien las siglas correctas. Entonces ISIS, como más se conoce, fue fundado y fue propuesto, se autoproclamó el califa, este personaje, que aquí lo tengo. Le voy a mostrar unos datos de este personaje. Le voy a leer mejor primero, que usted no creo que lo alcance a leer ahí, pero dice, su nombre es Ibrahim Awad al-Badri, algo así, pero se puso él otro nombre, un nombre de guerra, dice, que es Abu Bakr al-Baghdadi. Es mero raro, ya estoy hablando árabe yo aquí. Él se autoproclamó califa. Ese nombre él se lo puso por causa de que ese era el nombre del primer califa que hubo, que además era el suegro de Mahoma, el primer califa. Califa es un rey, pero que gobierna todo el mundo islámico, ¿verdad? Y entonces dice, este es un líder terrorista que se autoproclamó nuevo califa de todos los musulmanes. Yo nada más quiero que lea estas notas. Exigiendo obediencia a los musulmanes de todo el mundo, eligió el nombre de guerra Abu Bakr as-Siddiq,
el primer califa del Islam, suegro de Mahoma, y a su vez el iniciador de la serie llamada de los califas ortodoxos. Este es el de los más radicales que hay. Es considerado el hombre más peligroso del mundo por la revista Time y el sucesor de Osama Bin Laden para el diario francés Le Monde. El diario británico El Guardián lo comparó con Jim Jones. Ese es evangélico, fíjese usted. No sé si usted se recuerda quién es Jim Jones. El delirante que llevó a sus seguidores a un suicidio colectivo allá en Guyanas, a más de 1000 personas en 1978. Es decir, a este tipo lo están comparando en su perfil de su carácter, de su personalidad y de sus objetivos, lo están comparando con Osama Bin Laden, lo están comparando con Jim Jones, amén, que es este personaje que fue un líder evangélico que llevó a sus seguidores a que se suicidaran. Lo que están dándonos a entender es que este tipo tiene ese mismo espíritu, o claro, ellos no hablan de espíritu, pero este tipo tiene esa misma influencia en las masas. Algo que no le dije de él es el responsable ahorita de estar decapitando a los niños, a las mujeres, a hombres, al periodista americano que acaban de decapitar. Él es el líder de ese movimiento ISIS allá en Irak. Es de él del que le estoy hablando. Dice que lo compara con Jim Jones, déjeme ver. Otros medios occidentales dicen que él es el Hitler del siglo XXI por su liderazgo fanático y su capacidad de sumar adeptos a su causa. Entonces, comparado con Osama Bin Laden, o más bien el sucesor, él se le reveló al sucesor de Osama Bin Laden. Eso fue en realidad lo que pasó. Osama Bin Laden dejó a un egipcio como sucesor de Al Qaeda, pero se le reveló al sucesor y entonces salió el grupo ISIS. Amén. Hasta los de Al Qaeda, usted ha oído quiénes son Al Qaeda, hermano. Hasta los de Al Qaeda dicen que son demasiado exageradas las acciones de ISIS, con eso que están decapitando y todo. O sea, hasta ellos se ponen la mano en la boca del susto que les da lo que estos sanguinarios están haciendo, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos frente a un personaje terrible, que nos está dando una pequeña muestra de lo que va a ser la tribulación, hermano. Pero la tribulación todavía no ha empezado. Yo le conté que la mañana de inauguración de la fiesta del reinicio, esa mañana exactamente, yo le conté que había puesto mi alarma para despertarme a cierta hora, y el Señor me despierta exactamente una hora antes, oyendo una voz. Escuché una voz que me decía: ¿cómo les explicas tú a los que están viviendo esa persecución en Irak que no es la tribulación? Claro, el Señor no me estaba queriendo decir ahí, o esa voz de parte del Señor no me estaba queriendo a mí decir ahí que ya es la tribulación, sino cómo los hacemos a ellos entender que no lo es, a los cristianos que están decapitando usted sabía que ahorita ya empezaron a crucificar niños ahí en Irak, en ese supuesto Estado Islámico, supuesto porque ellos le llaman así, pero no está reconocido por la ONU ni nada por el estilo, ¿verdad? Y el gobierno de Irak obviamente tiene una contienda con ellos, pero son muy fuertes estos terribles, son tremendos. Bueno, y entonces el mundo había estado ocultándolo, aparte de que el mundial, el mundo estaba ocupado en un juego de fútbol y no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. Aparte de eso, las noticias en Norteamérica estaban omitiendo estas noticias de las decapitaciones hasta de niños, no lo estaban mencionando. Casi que nomás les decapitaron a uno de los suyos, que fue un americano y que dicen que era cristiano. Empezaron ellos a informar lo que está pasando, pero es una barbaridad. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. Entonces a lo que yo quiero llegar es que este personaje es comparado con Jim Jones por su influencia para provocar a que sus adeptos hasta se suiciden por él. Es comparado con Hitler por su influencia sobre las masas. Y bueno, y es un líder que está provocando ese tipo de cosas. Entonces yo sí considero que él, le iba a enseñar la foto, no sé si lo quiere ver. Es un personaje de nuestra era actualmente, aunque esta foto a este tipo le fue tomada en el 2004,
cuando estaba en un centro de detención estadounidense. Pero fue liberado y fundó el ISIS. Él se unió a la causa de Al Qaeda cuando los Estados Unidos en el 2003 entraron a invadir Irak. O sea, es impresionante que la acción de los Estados Unidos despertó a este monstruo. Él se unió a la causa de Al Qaeda y un año después él estaba siendo líder. O sea, creció de una forma impresionante y él es el responsable de esas decapitaciones y todas esas barbaridades. Hay más información en realidad. Déjeme ver por acá. Dice que él tiene un doctorado en estudios islámicos en la Universidad de Bagdad. Empezó a interesarse por la yihad, esa es la guerra santa. Aquí está lo que le decía, tras la ocupación estadounidense de Irak en 2003. Él nació en 1971, se unió a la insurgencia contra la invasión estadounidense en 2003, que derrocó al dictador Saddam Hussein. El Estado Islámico formó parte de Al Qaeda. La alianza se rompió tras el cuestionamiento a la autoridad del egipcio Ayman, el sucesor de Osama Bin Laden. O sea, él se opuso a ese, como les estaba explicando. Tan solo un año después de su ingreso, Ibrahim se convirtió en el líder de la organización después de que su antecesor fuera asesinado. Durante un año más pasó desapercibido por los servicios de inteligencia estadounidense y ahorita ya apareció, pero está rodeado el tipo. Bueno, entonces, ¿por qué estoy hablándole esto yo ahorita? Porque nada más quiero volver a iniciar un mensaje para recordarle el tiempo que estamos. Estamos en la primera luna sangrienta de lo conocida tétrada. Se está anunciando eclipses. Algunos hablan de un posible oscurecimiento de toda la Tierra durante 3 días. No lo ha confirmado la NASA, pero ya es una investigación de científicos que no lo ha confirmado la NASA. Pero es interesante que son cosas que están sucediendo alrededor y que yo digo, no puede ser, hermano. ¿Qué más señales necesitamos? Yo creo que esto se acabó, ¿verdad? Mejor nos consagramos. ¿Qué le parece? Volvemos acá. Y entonces, el mundo, la concupiscencia y el anticristo son 3 palabras que quiero que relacionemos para traer una reflexión, un mensaje a nosotros como iglesia. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son iglesia? Vale, entonces, relacionemos estas 3 palabras. El mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora, y según oíste que el anticristo viene, ahora pues han aparecido muchos anticristos de donde conocemos que es la última hora. Entonces, por eso le traté de demostrar algunos anticristos que han surgido, porque con eso conocemos que es la última hora. ¿Por qué? Alguien me dirá, ¿por qué dice usted que después son anticristos? Hermano, el Islam es la religión que más claramente se opone a Cristo. Usted no mira otra religión que se oponga tan fuerte a Cristo. Entonces no cabe duda que el Islam es una religión del anticristo. Y entonces, este personaje que le mostré está decapitando a todos los que no aceptan el Islam. Y sobre todo están siendo muy crueles con los cristianos. Entonces tenemos que entender que encierra muy bien ese perfil. Bueno, ahora, estas 3 palabras, mundo, concupiscencia y anticristo, son aspectos que tenemos que analizar y que lo voy a hacer de esta manera. Quiero hablarle de la relación de 2 cosas que están en el mundo. Bueno, ahí está la primera palabra, mundo, ¿verdad? Entonces, hay 2 cosas que la Biblia describe que están en el mundo. Y entonces, hay una relación entre estas 2, aunque de primera vista no pareciera. Y sería, póngame atención acá en pantalla, número 1, el espíritu del anticristo, que ya le mencioné y le voy a leer el versículo un momento. Y número 2, las concupiscencias. Estas 2 cosas están en el mundo. Ahorita le voy a dar los versículos que comprueba que están en el mundo. Dice claramente, estas están en el mundo. ¿Amén? Y están relacionadas. Ahora bien, póngame atención a lo siguiente. El espíritu del anticristo viene al mundo.
O sea, es al mundo a donde viene. Entonces hay que entender qué es mundo. ¿Me explico? No solo entienda usted mundo como globo terráqueo. Esa sería la tierra. Acuérdense que hay 6 escenarios: el escenario mundo y el escenario tierra, entre los otros que hay. Pero, ¿por qué hacemos la diferencia entre escenario mundo y escenario tierra? Porque el mundo se refiere al sistema, ¿de acuerdo? Que está en la tierra. Muy bien. Ahora, usted sabe muy bien que el espíritu de anticristo viene al mundo, viene al sistema, a gobernar, y tiene que tener una plataforma puesta por el espíritu del anticristo, que está trabajando muy fuertemente a través de algunos otros medios que vamos a ver hoy, lo más rápido posible, porque necesito decirle de qué vamos a hablar. Ni siquiera le he dicho el título del tema. Las concupiscencias, hablando de las concupiscencias, después le voy a hacer la relación que tienen con el espíritu del anticristo. Bueno, en el verso anterior creo que se lo demostré, ¿verdad? Porque dice: el mundo pasa y sus concupiscencias. Hijitos, sabéis que el anticristo viene al mundo, ¿verdad? Entonces ahí hay una relación. Sin embargo, así como el espíritu del anticristo viene al mundo, las concupiscencias vienen a los que son mundanos. Entonces los que son mundanos reciben las concupiscencias, y si yo le puedo demostrar que las concupiscencias tienen relación con el espíritu del anticristo, los que son mundanos se van a volver una plataforma para el espíritu del anticristo. ¿Sí estoy diciendo claro? Vale. Entonces dejemos ahí ese esquema, hacémoslo rápido porque me gustaría hablar de muchas cosas, pero quiero avanzar. Entonces, ya le mencioné que el espíritu anticristo, le dije, está en el mundo y las concupiscencias están en el mundo. Eso fue lo que escribí en letras rojas. ¿Cómo se lo puedo comprobar? Número 1 sería con este versículo, 1 Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Es lo que le decía: el Islam se opone rotundamente a Cristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué está en el mundo? El espíritu del anticristo. Es el primero que está en el mundo, el espíritu del anticristo. ¿Qué más está en el mundo? Vamos a ver, texto número 2, sería 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahorita nos va a decir qué es lo que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, note que hay una exhortación que nos interesa a nosotros como hijos de Dios. Óigame, por favor, pueblo de Dios, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí empieza a decir qué es lo que está en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué hay en el mundo? La concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. No es del Padre, sino del mundo. Entonces el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces esto me confirma que lo otro que está en el mundo es la concupiscencia. Entonces, dos cosas que están en el mundo: el espíritu del anticristo y la concupiscencia de la carne. Ahora bien, la concupiscencia de la carne en sí tiene obras. Usted lo lee en Gálatas capítulo 5, que dice que tiene obras la carne. Y resulta que cuando usted cuenta, va a encontrar que menciona 18 clasificaciones de obras. Y 18 es número que representa al anticristo, porque usted sabe que el número del anticristo de la bestia es 666, ¿verdad? Y 6 por 3 es 18, entonces es una forma de detectarlo. Además, eso está en el capítulo 13, versículo 18 de Apocalipsis, donde habla de calcule, el que tiene sabiduría calcule el número de la bestia. Es decir, la Biblia nos dice que calculemos y que hagamos esta clase de análisis. Amén, hermano. Entonces, la concupiscencia
tiene obras de la carne y son 18. Entonces aquí es donde le estoy buscando comprobar que la concupiscencia tiene una relación con el espíritu del anticristo. Esto es algo que yo necesito que usted y yo comprendamos para poderle plantear bien el tema del que le vengo a hablar en esta mañana. Entonces me interesa que esté bien despierto, ¿verdad? Yo no sé si soy yo, pero hay mucho calor o es porque no estoy bien de la garganta. Gracias, hermano. Entonces mire pues, a mí me llama la atención que el mundo está atestado de las obras de la carne. ¿O no está así? Ya le voy a echar un vistazo, fíjese. No había pensado hacerlo, pero gracias a Dios tenemos 2 temas y por eso aprovecho para que después desarrollemos todo en el siguiente, ¿verdad? Por eso me bendice usted que esté dispuesto a venir a oír los 2 temas, ¿verdad? Muy bien, entonces déjeme ver, las obras de la carne están acá en Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, son clasificaciones: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos. Y se cuenta, nuestro apóstol cuenta la que dice cosas semejantes a esa, por eso son clasificaciones. Entonces ahí, al contar esa, suman 18 clasificaciones de obras de la carne. Pero el punto es que cuando usted lee esto y lo compara con la sociedad actual que estamos viviendo, usted se va a dar cuenta que el mundo está atestado de las obras de la carne. Y si son 18 clasificaciones, entonces nos deja ver que el espíritu del anticristo obra a través de las concupiscencias. Y las concupiscencias son algo que está en el mundo, igual que el espíritu del anticristo que está en el mundo. Solo que ese es el jefe de las concupiscencias del mundo. Pues, no suyo ni mío, Dios nos libre. Amén, hermano. Eso es una cosa impresionante. Hay otra clasificación de 18 cosas que yo se lo he mencionado, y ese es aquel texto de 2 Timoteo 3:12, donde dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, dice la Reina Valera Gómez. Me impresionó eso. Otra versión dice aborrecedores de lo bueno, pero esta dice aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Cuando usted cuenta desde amadores de sí mismos y termina con ser amadores de los placeres, cuenta 18 exactos. Amén. Entonces hay 18 obras de la carne que han puesto al mundo así, 2 Timoteo 3:2, así ha puesto al mundo. Hay una versión que anoche leí y no recuerdo por qué no lo apunté, pero tal vez sí tengo por lo menos cuál es la versión. Esa versión dice es la Código Real. La Código Real dice: porque surgirá una generación de hombres. Y empieza la lista: amadores de sí mismos, etcétera, ¿verdad? Entonces, perdón, solo eso le quería mostrar ahí. Entonces, lo que trato de decirle, espero estar dando a entender, hermanos. Lo que trato de decirle es lo siguiente: que las obras de la carne, que son 18, entonces espíritu del anticristo está impreso ahí, ¿verdad? Ha provocado que la generación actual esté así. ¿Me va a entender? Yo le pregunto, échale un vistazo a ese listado. Sí, se logra leer, ¿verdad? Échenle un vistazo. ¿Está así o no está así el mundo? Hay muchas versiones que yo le he leído este versículo. Hoy le leí la Reina Valera Gómez porque me impresionó, me sobresaltó el hecho que esta versión aquí diga aborrecedores de los que son buenos. Y eso es una realidad, hermano, bien tremenda. Ahorita usted no puede ser una persona correcta que ya lo odian. La Biblia dice, hermano,
que ellos se sorprenden, se asustan de que no andéis en el mismo desenfreno de concupiscencia que ellos están. Entonces, el mundo está odioso. El mundo tiene estas características terribles. Son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, malagradecidos, sin santidad. Entonces hay una serie de cosas terribles. Pero a mí me impacta que termina diciendo amadores de placeres más que amadores de Dios. Entonces el mundo está así, pero me preocupa algo. ¿Qué de los cristianos que se dejan llevar por las obras de la carne? Amén. ¿Qué de los cristianos que se dejan llevar por las obras de la carne y terminan así? Mire, hablemos la realidad. ¿Está de acuerdo usted a hablar la realidad conmigo esta mañana? Hablemos la realidad. ¿Hay cristianos con características así? Hay una versión por ahí que dice malhumorados. Por ejemplo, esta dice sin afecto natural. Entonces yo creo, hermano amado, que es una cosa impresionante, porque el que se ha dejado llevar por las obras de la carne y ama más el placer y Dios no es verdaderamente su objeto de adoración, no su objeto, pero su objetivo, su propósito de adoración, sino que ama más otras cosas y entonces entra en esta situación, hasta se enoja con la palabra. Yo estoy convencido, mi hermano amado, de que este es el estado en el que está terminando la humanidad, por causa de las obras de la carne que no han tenido freno. Las obras de la carne no tienen freno en el mundo. Antes los frenaba, por lo menos los frenaba el pensamiento social de pudor que había. Pero tiraron a la basura el pudor, hermano. Tiraron a la basura los principios morales. Y entonces se perdió el freno en el mundo. Y por eso el mundo está así como está. Entonces no me sorprende que en el mundo no tenga freno. Pero que dentro de la iglesia empiece a pasar lo que le he insistido yo. Eso sí me preocupa. Si está aquí conmigo, hermano, o estoy aburriendo a alguien, no sé. Mire pues, entonces yo le quiero decir a usted esta hora, solo necesitamos ponerle atención a esto, porque en las concupiscencias vienen a los que son mundanos. Y entonces las concupiscencias generan las obras de la carne. Las obras de la carne son manipuladas por un espíritu del anticristo, que lo que le interesa al espíritu del anticristo es que, por eso entiéndame, porque he ido paso por paso, ¿sí, hermano? ¿Por qué le interesa al espíritu del anticristo las obras de la carne? Bueno, habrá mucha lógica, es el hijo del diablo, y lo que le interesa es el pecado. Pero lo que le interesa es hacer una generación de hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloria. Ese es el objetivo final. Por eso usted ve 18 obras de la carne y 18 resultados de una generación. ¿Sí, hermano? 18 obras de la carne escritas en Gálatas 4 o 5 era, y 18 características de la generación final. Esta es la generación que va a recibir al anticristo. Esta que usted ve ahí, esa es la generación que va a recibir al anticristo. Dejémoslo ahí por un momento y regresemos a donde estábamos, porque es aquí donde yo quiero quedar. Estábamos en el punto de qué es lo que está en el mundo. Está el espíritu del anticristo, ya le leí ese versículo, y está este otro que se lo voy a volver a leer. No améis al mundo, amados, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nada del mundo, hermano. No le debería a usted interesar nada del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, sino del mundo. Entonces aquí es donde me quiero concentrar, porque habiéndole ya explicado la relación del espíritu del anticristo con las concupiscencias, eso creo que ya quedó claro. Y entonces yo veo que si las concupiscencias son del mundo, entonces yo tengo que mermar las obras de la carne. Esta semana empecé ministrándole a usted la congregación que más amo. Pues porque como ministro, pues yo amo a la congregación del cuerpo de Cristo donde esté. Créame que yo voy a diferentes iglesias y sin conocer a la gente, pues uno ama al pueblo de Dios. Pero la congregación que más amo es la congregación que yo pastoreo. A usted yo le decía el lunes, hermano, tengo mi atención puesta en que una de las cosas que van a suceder antes del fin, antes del día grande y terrible, usted sabe que dice que sucederá la tétrada, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre, pero alrededor de eso dice que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Y el Señor llamó mi atención a la frase exacta que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces eso hermano, me inquietó demasiado, porque yo dije, amén, si lo que yo necesito, bueno, pero yo sé que usted también, lo que yo necesito es algo que merme mi carne. ¿Y usted? Yo necesito algo que aplaque los deseos de mi carne, que pueda abolir la epitumia, que esa es la palabra griega que traduce deseo o concupiscencia, que pueda abolir la epitumia de la carne, que pueda hacerla mermar. Entonces cuando yo leo que Él va a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne, a mí me emociona eso. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo creo que los que queremos agradar a Dios entendemos lo que estoy diciendo, hermano, y somos del mismo gremio, ¿o no? ¿A cuánto les emociona que el Espíritu va a ser derramado sobre toda carne? Yo quiero que sea derramado sobre mi carne. El lunes le traté de dar un listado más o menos del actuar, de la acción del Espíritu sobre la carne. ¿Se recuerda usted eso? Le mencioné, por ejemplo, un texto donde dice bueno, no le voy a decir el texto porque no recuerdo textualmente, ¿verdad? Yo no sé si alguien tiene las anotaciones de los versículos, pero yo recuerdo que hay uno, por ejemplo, que dice que los pensamientos, los que están en la carne, piensan en las cosas de la carne, pero en el espíritu piensan en las del espíritu. Entonces, el actuar del espíritu sobre la carne hace mermar los pensamientos de la carne. Dice, haced morir por el espíritu las obras de la carne. Ese es el principal actuar del espíritu sobre la carne. Entonces vamos mejor por orden, ¿verdad? Número 1, hace morir las obras de la carne el Espíritu Santo. Número 2, cambia los pensamientos carnales por pensamientos espirituales. Romanos, decía mi hermano, 8:4. Luego dice que los que están en el Espíritu ninguna condenación hay. Entonces, ¿qué más hace el Espíritu sobre nuestra carne? Quita la condenación. La condenación es una palabra que en su raíz principal significa acusación. Aunque no es difícil, ¿verdad? Entender que la condenación está abrazada con la acusación. Entonces, hermano, hay mucho pueblo de Dios que se siente acusado. Y por eso no fluye, o por eso no se mete con Dios, o hasta por eso no viene a la iglesia. Pero déjeme decirle, lo que necesita es un derramamiento del Espíritu Santo sobre su carne, porque cuando eso sucede, la condenación le es quitada. Entonces yo pienso, mi hermano amado, la importancia de este tipo de cosas. Y así mencionábamos otras. Ahorita no recuerdo, no sé si alguien me tendría la amabilidad de recordarme alguna otra más, pero hay una lista muy interesante. Está también ese, velar y orar para no entrar en tentación. Entonces dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces cuando el espíritu actúa sobre nuestra carne, elimina la debilidad. Ya vio que usted se emociona poco,
¿O usted no quiere eliminar la debilidad, hermano? ¿Cuántos algunas veces han sentido frustrados queriendo agradar a Dios y se dan cuenta que son débiles? Bueno, entonces le estoy dando una buena noticia, hombre. Le estoy diciendo que si el Espíritu es derramado sobre su carne, va a eliminar la debilidad. Y óigame, le va a poner en su lugar disposición. Por eso cuando yo veo gente del pueblo de Dios que no tiene disposición ni para buscarle, ni mucho menos para servirle, pues no puedo más que pensar que es carnal. Porque la carne no está dispuesta. Pero dígale a la carne, a la casa de Jehová iremos y no le gusta. Dígale a la carne, al cine iremos y va a traer su chumpa y su billetera. Dígale a la carne, vamos a orar a las 5 de la mañana. Si puede, lo maltrata. Pero si le da pena, solo lo dice adentro. Dice, a las 5 de la mañana nos quieren levantar. Ya, estos son fanáticos. Esa es la carne. Pero cuando se emociona a alguien, le dice, vamos a orar de madrugada. De madrugada te buscaré. Cuando se emociona el espiritual porque sabe que nuevas son sus misericordias cada mañana y se adelanta al alba, entonces dice, ¿cómo no se va a emocionar el espiritual? Entonces, hermano, tenemos que entender qué obras de la carne o qué acciones de la carne hay sobre nosotros, y por eso necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Vaya, yo tenía que hacerle este repaso o este resumen, era necesario hacerlo ver, pero volvamos aquí a 1 Juan. No logro pasar de acá, pero es que tenemos que explicar estas cosas tan vitales. Es que este es el centro del tema. Entonces, mire pues, vuelvo a leerle y no le voy a leer esta vez todo, pero la parte que dice, si alguno ama al mundo, ¿ya lo localizó dónde está en la Biblia? El amor del Padre no está en él. ¿Cuántos aman al Padre, hermano? Es decir, ¿cuántos están enamorados de Dios? ¿A usted no le emociona la idea de decirle papito? Quiero ver la mano levantada de los que le han dicho a él papito. Quiero ver. Pero así honestamente, no la levante solo porque, que clavo, yo no le he dicho papito. No, quiero ver otra vez. Entonces supongo que no le interesa el mundo. Porque el que ama al Padre aborrece al mundo. Y el que ama al mundo no ama al Padre. Entonces aquí es donde me meto en lo que a algunos no les gusta, pero son los carnales. Y como aquí casi no hay, entonces no hay problema. Por eso el cristiano que se vuelve mundano es porque no ama al Padre, hombre. Yo no entiendo por qué las discusiones de cosas del mundo, pero es que ya no nos quieren dejar hacer nada. Pero hermano, mire, si sencillamente el mundo no nos interesa, no nos tiene que causar ni cosquillas, nada, ninguna moda del mundo. Por ejemplo, usted ve que en el Facebook se mueve algo, un concepto que se llama viral, ¿verdad? Y yo siento que a veces es pura ganas de protagonismo. Tal se tomar una foto haciendo esto, haciendo aquello, echándose una guacalada de agua fría, hermano. Perdóneme, todo eso es del mundo. Entonces yo pienso que nosotros debemos de tener cuidado, hombre, cuidado. Por eso yo le decía el miércoles, creo que le decía, la falta de discernimiento es por la falta de llenura del Espíritu Santo. Y si no hay llenura del Espíritu Santo, las obras de la carne pululan, se aumentan, crecen. Pura plaga, como ha crecido en el mundo. ¿Cuál es la gana, hermano? Es que la moda, hermano, la
Las faldas ahora están de moda, de que un pico acá, el escote en medio y otro pico acá. Y así quieren ir a la iglesia. Es que es la moda, pastor, usted tan anticuado que es, pero la moda del mundo. Es que, hermano, el peinado ahora es ese parado acá, sentado acá, un pico para acá y rojo para acá. Y quiere venir puro punk a la iglesia. Y no que somos libres, sino que no son legalistas. Vaya, no lo vamos a sacar. No se preocupe. A mí me interesa que oiga la palabra. Nadie me vaya a sacar a nadie que venga así raro, ¿ah? Ahora, en privilegio sí no podría estar. El punto es, el que ama al Padre no ama al mundo, hermano. El que ama al mundo, el amor del Padre no está, no puede estar en él. Entonces yo tengo que terminar porque el tiempo se me está agotando. Entonces quiero decirle lo siguiente. Es interesante que dice que todo esto que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando yo miro la relación del Padre con el mundo, me recuerdo de un personaje, mire, un personaje que describe mi Señor Jesús en el capítulo 15 de Lucas, que la mayoría de Biblias le llaman el hijo pródigo. Sin embargo, la palabra pródigo no aparece en la Biblia, pero es atinada la calificación del personaje, está bien dicho. Porque pródigo o prodigar quiere decir malgastar la abundancia de bienes que se posee, así como se lo estoy diciendo. Usted va a un diccionario y algunos diccionarios solo dicen que pródigo o prodigar, perdón, hermano. Algunas versiones, es que no he parado de predicar. ¿Qué le decía? Sí, prodigar, algunos diccionarios dice que es abundancia de bienes, nada más. Algunos otros lo que dan a entender es que es un derroche de esa abundancia. ¿Sí me explico? Eso es lo que da a entender. Es un derroche de esa abundancia. Entonces el pródigo recibió sus bienes en abundancia y los va a derrochar. Y por eso le llaman así, no la Biblia. Pero estoy de acuerdo con la definición. Leamos qué dice del pródigo. Y dijo Lucas 15:11, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él les repartió sus bienes a los 2, no solo al menor. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. De ahí se toma que es un pródigo, porque en realidad prodigar es malgastar. Eso es prodigar. Por eso estoy de acuerdo que se le llame el pródigo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y entonces yo estaba viendo que los que se apartan del Padre prodigan. ¿Me oyó bien? No se lo puedo decir más fuerte. Los que se apartan del Padre prodigan. Es decir, malgastan. Y eso es lo que el Señor me ha estado hablando estos días, que me tiene, hermano, pensativo. Porque yo digo, Dios mío, hay que identificar si no estamos prodigando nosotros. Porque nosotros tenemos abundancia de las cosas de Dios.
No estoy hablando de pisto, hombre. Porque alguien ya, ahorita alguien ya me lo discerní. Alguien dijo, ay, pastor, pues sí, mire, 5 le traigo. Tenemos una abundancia de revelación, una abundancia de Espíritu Santo, hermano. Y Dios nos ha bendecido, pues. Entonces yo cuando veo que hay un malgasto de lo que Dios nos ha dado, eso se llama prodigar. Muy bien, faltándome como 5 minutos para terminar de predicar, el tema se llama dejando de prodigar. ¿Por qué? Porque el que está prodigando está en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Concupiscencia. ¿Y qué es lo que mueve al mundo? El espíritu del anticristo. Entonces ya se lo expliqué. Entonces yo creo que el cristiano, hay mucho cristiano alrededor del mundo que está prodigando, hermano, porque está malgastando los bienes del Padre. Mire, el objetivo principal de este tema es platicarle a usted algo que tengo que trasladarle, y es lo siguiente, hermano amado, nosotros tenemos que entender los bienes espirituales que nos han dado, y no solo guardarlos, ni mucho menos derrocharlos. No me refiero solo a desvalorarlos, sino a malgastarlos. A ver, ¿qué entiende usted por malgastar? Darle un mal uso, creo que decías tú. No aprovecharlo. Podría ser, darle un mal uso. Es decir, hubiera podido utilizar, si vamos a hablar de dinero, lo hubiera podido utilizar en algo más útil o más beneficioso para usted y para su familia, que en aquello que lo gastó. Y eso es un mal gasto. Pero trasladándolo al sentido espiritual, hermano, nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo en nuestro corazón de entender esta situación, porque los bienes espirituales no son dinero, ¿verdad que no? Y entonces nosotros se nos ha dado bienes espirituales extraordinarios a nuestra vida, en donde tenemos que darles el uso adecuado, porque puede ser, hermano, que le estemos dando el uso en algo que no es correcto, entonces lo estamos malgastando. Mire pues, más o menos sería la idea de cuando el Señor le dice a los discípulos: no echéis vuestras perlas a los cerdos. Sí, son unciones. Eso dijo. Pero fíjese, solo déjame explicarle esto. Y voy con lo que dice mi hermano. No echéis vuestras perlas a los cerdos. Es decir, ¿quién se le ocurre echar las perlas a los cerdos? ¿Será que los cerdos se las van a poner de collar? ¿O las van a vender para comprar un mejor chiquero? Dice la Biblia que las van a pisotear. Y entonces, eso sería un mal gasto, ¿o no? Pero eso tiene una aplicación. Solo que la aplicación es muy cardíaca. La Biblia dice que le llama cerdo, por ejemplo, a aquel que siendo lavado vuelve a revolcarse en el cielo. ¿Sí o no? A ese le llama cerdo, que está recibiendo, hermano, por eso le digo, es bien seria la aplicación, pero hoy domingo, por ejemplo, recibe la palabra, se arrepiente y ora, lo lava la sangre de Cristo y sale como nuevo, y mañana se vuelve a revolcar. Está muy serio lo que le estoy diciendo, pues, hombre, pero como aquí no hay ninguno, no estoy ofendiendo a nadie. Pero eso es una naturaleza de pig, de porqui.
Y entonces yo entiendo que cuando la Biblia me dice no eches tus perlas a los cerdos, hay ciertas cosas que no se pueden hacer con los que son así. Ahí están, ore por mí, pastor, mire que mi economía, que vamos a orar acá, haga esto, pero no le interesa la santidad. Entonces mi hermano está mencionando las unciones. Hay gente que anda detrás de ciertas cosas dentro del evangelio, pero no le interesa la santidad. Entonces yo no debo de prodigar. Y una de las claves o de la característica de prodigar es malgastar los bienes espirituales. Pero solo estoy poniendo un ejemplo genérico, general, para poderle llevar a uno. Uno le leo y con ese y seguimos en el siguiente tema, ¿verdad? Ya no me detengo en los detalles del primer tema, en el segundo. Entonces vayamos el primero. Mire este primer malgastar. Qué interesante este. Lucas 16:1, solo que en la Biblia, esta es la Pueblo de Dios, creo que era. Libro Pueblo de Dios. Decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. En la Biblia, en la Bover Cantera dice, fue acusado ante él de malbaratar su hacienda. Entonces esto me da a mí una mejor idea. Solo quiero detenerme un poquito en decirle, este hombre es llamado más abajo el mayordomo infiel. O sea, más adelante en los versículos siguientes, ¿verdad? Por ahí tal vez me constatan cuál. Pero dice, se le llama el mayordomo infiel. Entonces el que malgasta es el infiel. Pero ahora utilicemos esta palabrita acá que dice malbaratar. Malbaratar. ¿Qué entendemos por malbaratar? No. Sí. No. Está en la Biblia. Lo que pasa es que unas dicen el mayordomo injusto, pero otras dicen el mayordomo infiel. No es título, no, es texto. Entonces, lo que pasa es que yo no lo quise poner ahí para no detenerme en detalles. Pero mi hermano amado, es bien importante que nosotros entendamos que malbaratar es que si este micrófono tiene su precio y yo lo consigo, por decirle algo, consigo al mayoreo, lo consigo en el mercado negro y lo vendo barato, estoy perjudicando a los que están trabajando honestamente, importando, pagando sus impuestos, haciendo todo eso y no pueden darlo más barato. Pero como si yo lo traje, o sea, es un ejemplo, no voy a decir el pastor está traficando, no. Si yo vengo y yo meto a este país estos micrófonos que no son tan baratos, los Shure, hermano, y este que tengo es uno de los más baratos que hay. ¿Sí me están entendiendo? Entonces yo lo vendo barato. Entonces eso sí es una desestimación de su verdadero valor. Mira pues, por ejemplo, la Biblia dice, no impongas las manos con ligereza. Eso puede ser un malbaratar. Ahora a todo el mundo le despeinan la cabeza, hermano. Ahora cualquier hora. Hace años nos entró aquí un personaje, qué bueno que mi esposa fue la que lo interceptó. Dijo, quiero hablar con el pastor. ¿Para qué? Es que quiero proponerle que me dé el púlpito porque yo hago oraciones cósmicas. Y quiero orar por pues vaya a orar por la NASA, ¿ah? Si hermanos se presentan, yo tengo unción para orar. Entonces se ha malbaratado, muchos malbaratan el don. Que le venden la unción y se la venden, hermano. Le ponen un aceite que le dicen que es traído del olivo, del monte de los olivos, y aquí lo compraron en la tienda de la esquina.
Y entonces vienen y ungen a la gente, y cuando la gente se da cuenta que los están timando, hermano, malbaratan. El malbarato hizo que la persona ya desestime lo que sí es verdadero y es santo. Y a mí me preocupa porque lamentablemente hasta dentro de los nuestros hay gente que ya desestima lo que tenemos, porque se ha dejado de llevar por los que han malbaratado, por los que están prodigando, desperdiciando, están malgastando. Pero ya va a haber otros ejemplos. Yo tenía que empezar con este. Sin embargo, aquí hay un punto importante a tratar, porque aquí el ejemplo tal vez suena un poquito más para ministros. Los ministros que han malgastado. Ay, hermano, no sé si me están a entender, iglesia. Pero ya voy llegando a Pénjamo, dijo. En la Torre Samat dice mayordomo infiel. Injusto, dice otras versiones, ¿verdad? Pero yo me voy por la parte que dice infiel, porque es que, hermano, eso es a lo que quería llegar ahorita para sentar la idea con usted. Los infieles malgastan o malbaratan por ser infiel. Mire pues, si no me cree, usted no se ha dado cuenta cuando un tipo, porque no puedo decirle de otra forma, engaña a su mujer, se va con otra, o se va con una que vende su cuerpo. ¿Está siendo infiel a su mujer? Va. Cuando su mujer se lo descubre y lo amenaza y le dice, te voy a dejar, el otro hasta se le hinca. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sabe que las que él busca no le lavan sus calzoncillos chucos. Ay, perdón. Y no le tienen la paciencia que su mujer sí le tiene. Entonces el infiel malbarata, desvalora. El infiel, mi casa. Y a veces andan buscando quién les soba su cabello. Porque dicen es que en mi casa nadie me aprecia. ¿Y cómo quiere que lo aprecie si siempre llega bravo a la casa? Si hasta el chucho se esconde cuando entra. Entonces anda buscando amor, dice, por otro lado. Es un infiel que malbarata, malgasta las bendiciones que Dios le dio. No las aprovecha, las desperdicia, las derrocha. Ese es un pródigo. Él anda prodigando. ¿Pero por qué anda prodigando? Porque ama al mundo y las obras de la carne están abundantes en esa persona. Entonces ahorita tendríamos que hablar de los infieles. ¿Quiénes son infieles? La Biblia dice, por ejemplo, el que no provea para su casa o para los suyos, dice, es peor que un infiel. Por eso le estoy hablando de este tema. ¿Y cómo le llamé al tema? Dejando de prodigar. Entendamos, hermano, una vez por todas, las bendiciones que Dios nos ha dado, hombre. No malgaste su bendición, no malgaste su oportunidad. Otro ejemplo así rapidito que ya tengo que terminar. Ya me pasé. Pero, por ejemplo, estar aquí sentado. Estar usted aquí sentado es una oportunidad que muchos no tienen. No se va a ofender nadie conmigo, pero espero que no sea así el caso, pero algunos malgastan la oportunidad de estar ahí en esa silla. Porque hay quienes están llorando, hermano. Ya le conté que la semana pasada en Nigeria entraron un grupo de islámicos radicales, entraron y mataron a la mayoría de los hombres de una congregación evangélica en pleno culto de el domingo pasado.
A las mujeres las violaron, a unas, a otras se las llevaron como sus esposas, porque ellos pueden tener más de 2 o 3 esposas. A los niños se los llevaron como esclavos, a otros los mataron y desbarataron la congregación. La otra vez estaba viendo también otra iglesia en África. Yo le estaba contando que esa iglesia no tiene ni techo, hermano, solo unas paredes alrededor, y sus instrumentos de alabanza son ollas o botes, ollas y botes, y con unas cuerdas en una escoba, no, tal vez no en una escoba, pero en un palo, y haciendo tratando de simular o hacer lo más posible una guitarra. Y está ahí anda un video, hermano. Mire, si va a ver algo en Facebook, eso sí, mírelo. Y hermano, vamos a ver si se lo paso en el segundo parte. Danzando, hermano, gritando, gozosos. Y aquí tenemos instrumentos, hermano, y los hermanos de alabanza se han esforzado en hacer un montón de cosas aquí. Que Dios los bendiga, ¿vio? Los hermanos de sonido se han esforzado. Mire lo que hicieron los de alabanza, trabajaron esta área de la batería y todo lo que han hecho, hermano. Y algunos malgastan la oportunidad. Se levantan el domingo, ay, hoy no voy a ir al culto, al otro voy, al otro. Está prodigando, usted está prodigando. Déjeme decirle que usted es una especie de pródigo, porque está malgastando su oportunidad de estar oyendo palabra con más constancia. Nosotros hasta tenemos ahora internet. Se quedó en su casa por trabajo o por enfermedad, pues ponga el internet, apague el Facebook y encienda el Ustream de nosotros, o del apóstol si quiere, no hay problema, yo no me enojo, pero oiga palabra. Me voy a quedar en la casa, si por lo que no quiero es ir a oír mensajes, me voy a quedar en una milica. Mire, hermano, ya están exagerando. Oigan, está malgastando, eso se llama prodigar. Porque hay gente que se está muriendo sin este mensaje. Perdone lo que voy a decir, pero yo soy una oportunidad para usted. Hay gente que no tiene, ni siquiera tiene pastor. Me enseñaron un video de un grupo de coreanos. Me imagino que han de ser los de Corea del Norte, porque los del norte son los bélicos, ¿verdad? Me imagino que han de ser porque los del sur, que son muchos cristianos ahí, pero me imagino que los del norte hay un grupo de cristianos que están reunidos en un lugar oscuro y llega otro grupo de personas y sacan unas cajas. Cuando abren las cajas le sacan Biblias. Usted hubiera visto, hermano. Mire, cuando uno mira eso, también ese voy a ver si se lo enseño al rato, fíjese. ¿Alguien ha visto ese video, no? Uno de los más nuevos que hay. La gente agarra la Biblia, hermano, la empieza a besar. Una señora se cae al suelo llorando, hermano. Otro levanta la Biblia y empieza a hacer así. En Rusia dice que antes, yo no sé si ahora será así, no les podían llevar muchas Biblias. Entonces cuando llevaban una Biblia, le cortaban las hojas. Hay un video donde se mira que le cortan las hojas a toda la Biblia. Y dice, ¿pero por qué hacen eso? Porque se pasan las hojas por grupos. Esta semana usted va a tener el capítulo 1 de 1 Timoteo. Ahí me la voy a leer la otra semana. Yo voy a tener el 2 y nos lo intercambiamos, ¿o yo? Hermano, nosotros hasta en el teléfono tenemos Biblia. Y a veces ni la leemos. Eso se llama prodigar. Porque estamos malgastando la abundancia que tenemos. ¿Y cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Quién se acuerda cuál era el pecado de Sodoma? La venida del Señor será como los días de Lot también. ¿Cuál era el pecado de Sodoma? Tenían abundancia de pan y lo desperdiciaban y no lo compartían. Yo no quiero que tengamos nosotros el pecado de Sodoma, hermanos. Óigame por favor, en el nombre del Señor, este mensaje ya se volvió cardíaco. Mejor dejémoslo ahí porque ya tenemos que pasar a la alabanza. Ya son las -20, Dios mío. Mire pues, pero estos son pensamientos que tenemos que desarrollar con la ayuda de Dios estos días. Vénganse mis hermanos amados de la alabanza, por favor.
Y ahorita no vamos a malgastar la alabanza. ¿Cuántos se apuntan a no malgastar la alabanza en esta mañana, hermanos? Aquí no sé quién es el que va a dirigir. Me imagino que se estuvo preparando desde anoche. Los hermanos vienen a tocar los instrumentos. Espero que ninguno de los cantores ni músicos vengan a malgastar la oportunidad de servirle a Dios. ¿Dónde están los servidores? Servidores, no malgaste la oportunidad de servir a Dios usted. Pueblo de Dios, no malgaste la oportunidad de estar aquí en este culto sirviéndole. Como todavía se están subiendo los hermanos, puedo aprovechar a decirle otra más, otro tetuntazo, digo otra cosa más. Miren, hermano, yo creo que algunos utilizan el servicio como excusa para no oír la palabra. Y buscan siempre qué hacer para no oír la palabra, o para no alabar, o para no adorar. Hoy te digo, pródigo, que estás haciendo eso, deja de prodigar. Estás malgastando. Tú tenías la oportunidad esta mañana de sentarte a oír palabra. ¿Ya están listos, amados? Pónganse de pie, iglesia, por favor. Pónganse de pie. Mire, hermano, ¿cuánto tiempo alabamos? Como 1 hora, minutos, ¿verdad? ¿Es mucho eso? ¿Es poco?